Hola a todos, soy Chat Noir. Como a muchos de ustedes les gustó esta idea de cómo hacer su propio perfume, voy a iniciar una serie de videos que espero les sea de gran ayuda para que empiecen a jugar a ser el próximo Alberto Morillas. Los cursos de perfumería son exageradamente caros y el mundillo además es bastante hermético, por lo que cuesta conseguir buena información. Quiero recalcar, por supuesto, que no soy experto. Todo lo que van a ver en estos videos es fruto de mi experiencia personal y quiero compartirla con ustedes porque pues son cosas que a mí me hubiera gustado ver cuando yo empezaba en esto. Así que espero les sirva de gran ayuda y entre todos logremos formular fragancias que nos vuelen la cabeza. Vamos a por ello. Lo primero sería entender qué es una nota aromática y para eso voy a pedir la colaboración de una persona que vive en mi cabeza y que por más que intento no consigo sacarla de ahí. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. La música y la perfumería comparten muchísimas similitudes. Para hacer una canción necesitamos una combinación de acordes y para hacer un acorde necesitamos un conjunto de notas. Por ejemplo, esta es la nota de Do, esta es la nota de Mi y esta es la nota de Sol. Tocado todo junto es el acorde de Do. Nota de Do, acorde de Do. Es lo mismo pero como más rico, ¿no? Al combinar varios acordes que comparten armonía, pues obtenemos una canción. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. A veces una mala canción, otras veces una buena canción. Con los perfumes pasa exactamente lo mismo. Para hacer una fragancia necesitamos construir acordes de notas aromáticas, ya sean naturales o sintéticas. Un ejemplo rápido lo podemos ver con el aceite esencial de bergamota. Supongamos que nos encanta el olor de la bergamota y la podemos ocupar de forma individual, la nota aromática, o construir el acorde. ¿Cómo construir un acorde? Bueno, añadiendo más notas aromáticas. ¿Cuáles podemos añadir? Imaginemos la menta y el jengibre. ¿Cómo saber si eso combina y puede llegar a ser un acorde? Bueno, pues ocupamos las tiras olfativas. Vamos a impregnar cada aceite, la bergamota, una gotita en la tira olfativa. Eso es. Supongamos que le queremos añadir un toque de menta, agarramos otra tira olfativa, impregnamos una gotita en la tira olfativa y un poquito de jengibre, a ver si esa combinación nos gusta para un acorde de bergamota. Se agarran las tres tiras olfativas y olemos. Que esa combinación sí nos gusta, entonces empezamos a ver cuántas gotas necesitamos de cada nota aromática para construir el acorde. Como en este caso vamos a hacer un acorde de bergamota, lógicamente esta será la nota dominante y de la que tendremos que poner más gotas. Añadimos solo una de menta, que ya les anticipo que es una nota aromática muy invasiva, y supongamos que 2 de jengibre. Removemos para que se mezcle todo bien y tomamos una tira olfativa para ver cómo quedó la combinación, si el acorde nos gusta o no nos gusta. ¿Que nos gusta cómo huele? Perfecto, tenemos el acorde de bergamota. ¿Que no? ¿Que parece que nos sobra un poquito de menta? Bueno, lógicamente no se pueden quitar ya las gotas que le hemos puesto, pero se pueden añadir del resto para compensar un poquito y equilibrarlo. Así es como se hace un acorde. ¿Y qué acordes combinan con otros acordes? Pues lo mismo, esto es experimentar, oler, 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 prueba, error, no hay de otra. Tomas la tira olfativa donde tienes un acorde, tomas otra tira olfativa donde tengas el otro acorde, hueles, y si la combinación más o menos te parece que te gusta, ahí tienes una buena combinación de acordes, no hay de otra. En la perfumería no hay nada escrito, podemos hacer fragancias con 300 acordes o con uno, todo está en nuestra imaginación y en nuestro buen gusto. De hecho, hay quien ha sacado una fragancia con solo una nota aromática, es el caso de Molecule 01, que está hecha a base de ISO E-Super nada más. El mejor consejo que les puedo dar es que experimenten, que improvisen y que hagan combinaciones de todo tipo, que vayan adquiriendo memoria olfativa y que se lo pasen bien. Y por supuesto que anoten
todo, hay que anotarlo todo. Que le añado 2 gotas, lo anoto. Que le añado otras 3, lo anoto. Para que tengamos todo registrado y así cuando queramos replicarlo, lo tenemos todo bien ordenadito. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles en un siguiente capítulo donde hablaré de las diferentes notas aromáticas que podemos encontrar en el mercado y cómo podemos agruparlas en familias olfativas. Gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos en el siguiente. Sean felices, muy felices. Salud.